Hola, bueno, vamos a empezar entonces con la segunda parte de la clase 4, donde fundamentalmente vamos a tratar de analizar en primer término el texto de Ricardo Falcón y luego el texto de Julio Jesús. Quizás en una sola parte, quizás en dos, veremos cómo nos queda la extensión del video. Bueno, Ricardo Falcón analiza lo que él denomina los trabajadores y el mundo del trabajo en el marco de la colección Nueva Historia Argentina. Y básicamente él plantea que va a intentar analizar la situación global de los trabajadores urbanos en la Argentina a mediados del siglo XIX, mostrando cómo en esta etapa se empieza a configurar un colectivo, un sujeto colectivo que va a ir tomando la forma de la clase obrera. Si bien, dice él, se hacen algunas menciones sobre los trabajadores rurales, el eje son los trabajadores y artesanos de las ciudades, por lo tanto ahí tenemos una primera diferenciación donde no toca algunas, algunas fracciones muy importantes del colectivo laboral de la época, como eran los trabajadores rurales y los trabajadores de las ciudades más pequeñas, porque él se va a enfocar fundamentalmente en Buenos Aires y en menor medida en las otras dos ciudades importantes de la época, importantes numéricamente, como eran Rosario y Córdoba. Destaca y un poco argumenta en pos de una mirada centralista, diciendo que la realidad es que la mayoría de estos procesos se dan fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Mirada centralista que a mí me parece muy importante discutir y poner en crítica, ¿no? Para mí hay varios rasgos del texto de Falcón que pueden ser criticables y que las animo a que lo critiquen, a que critiquen todos los textos, ¿no? Pero especialmente les pido que tengan un ojo muy atento a esos textos que analizan un problema supuestamente nacional, como el de la formación de la clase obrera, mirando solamente una porción de la nación que es Buenos Aires, ¿no? Hay un sentido común dominante en nuestro país, muy presente y muy presente también en las ciencias sociales que analizan la historia, la politología, la sociología de Argentina, que es pensar que con analizar Buenos Aires estás analizando Argentina. Es un gran problema teórico que a la vez evidencia, expresa en realidad relaciones de poder concretas, expresa una realidad material donde la gran mayoría del poder económico, social, político, cultural de Argentina está concentrado en una región muy pequeña, en un territorio muy pequeño del gran territorio nacional, y por lo tanto ese tipo de miradas invisibiliza, oculta la importancia central que tienen todas las regiones argentinas, especialmente las regiones supuestamente periféricas, ¿no? Como la Patagonia. Pero que en verdad, cuando analizamos cualquier gran proceso de conflictividad social, cualquier gran proceso económico, podemos mirar rápidamente y darnos cuenta rápidamente que no hay posibilidad de acercarnos a una verdadera explicación colectiva de esa dinámica social más que a través de una mirada que comprenda la totalidad del territorio nacional de Argentina. Entonces, esa perspectiva muy propia de toda una mirada de la historiografía dominante y de la politología dominante en nuestro país, de que solo observar Buenos Aires ya te determina las líneas centrales de evolución de la política, de la historia y de la sociedad argentina, para mí debe ser algo muy criticado por nosotros especialmente, por quienes producimos ciencias sociales desde la Patagonia y desde otras regiones supuestamente periféricas del país, y debe ser complementado, o sea, criticado en forma de propuestas concretas a partir de investigaciones sobre nuestras regiones, que muestren cómo nuestras regiones impactan y determinan también en los procesos de carácter nacional. Falcón entonces va a empezar a profundizar en cómo se va formando esas primeras capas de la clase obrera, analizando especialmente a los artesanos y obreros venidos de Europa, que para él se fueron constituyendo como el núcleo fundamental, perdón, estoy un poquito resfriado,
de esa capa de trabajadores urbanos y el punto de partida del futuro movimiento obrero. Sin embargo, también destaca el rol de un sector importante de trabajadores negros, de los herederos de los antiguos esclavos, y en el interior del país diversas capas de obreros agrícolas o artesanos insertos en industrias de tipo precapitalista, en gran medida criollos, o sea, mestizos o indios, mezclados muchas veces con descendientes de esclavos. Bueno, reseña varios periódicos, varias publicaciones importantes que aparecen ya desde mediados del siglo XIX, tratando de buscar la organización de la clase obrera, pero también en términos étnicos, en términos de raza, especialmente por parte de los trabajadores de origen negro, como la raza africana y el proletario, y luego ya periódicos como La Igualdad, El Artesano, El Tambor o El Candomblero. Más adelante muestra cómo se desarrollan las primeras formas de la Asociación Internacional de Trabajadores, ya esa como la sección argentina de la Asociación Internacional de Trabajadores. Ustedes saben que en 1864, 1865 se forma ese primer intento de construir una organización internacional de todos los agrupamientos políticos e ideológicos que buscaban luchar contra las condiciones de vida que iba generando el capitalismo sobre la clase obrera y que buscaban luchar contra esas condiciones, especialmente a partir de un proyecto que pretendiese transformar la sociedad capitalista en una sociedad de nuevo tipo. Sociedad de nuevo tipo sobre la cual había muchas más discusiones al interior de la Primera Internacional. O sea, en la Primera Internacional convivían un conjunto de grupos que en términos generales en su totalidad se oponían al capitalismo y a las condiciones de vida que el capitalismo generaba sobre la población trabajadora, pero que tenían más diferencias en términos de cuál era el proyecto que debía reemplazar o cuáles eran los caminos para trascender la organización social capitalista. Entonces, en esa Primera Internacional convivían sectores anarquistas, sectores del socialismo científico, estaban de hecho, bueno, dentro del anarquismo la principal figura era Mikhail Bakunin, pero también estaba Proudhon, estaban dentro del socialismo científico como sus representantes más destacados, Carlos Marx y Federico Engels, y había otros grupos sindicalistas, socialistas, republicanos, años después, esa Primera Internacional se disuelve justamente por esos enfrentamientos internos y va a haber una Segunda Internacional más de corte específicamente socialdemócrata, más hegemonizada ya por las corrientes que defendían la propuesta marxista, una Tercera Internacional ya enteramente marxista y marxista-leninista, pero bueno, estos ya son derivas posteriores, una Cuarta Internacional trotskista, pero ya son derivas posteriores. Lo que muestra Falcón es cómo en Argentina ya para 1870 había una sección nacional de la Asociación Internacional de los Trabajadores mostrando cómo entonces esa clase trabajadora empezaba a tratar de organizarse a distintos niveles. En mutuales, de ayuda mutua, organizaciones que intentaban defender los derechos de los trabajadores de manera colectiva. En una etapa, recuerden, donde esos trabajadores no tenían ningún derecho laboral reconocido, tenían que ganárselos, disputarlos a cada paso. No tenían ni siquiera el derecho a armar sindicatos ni a negociar sus salarios. Cada una de esas demandas tenía que ser ganada en luchas que en muchos casos eran violentamente reprimidas y en muchos casos hasta con costos de vida. Explico un poco más. Esos trabajadores, por ejemplo, las primeras mutuales se conforman especialmente para tratar de ayudar a los trabajadores cuando se enfermaban o a las familias de los trabajadores cuando alguno de los trabajadores moría, en muchos casos por las malas condiciones de trabajo, por la inseguridad laboral terrible que se sufría en la época, que hoy también se sufre, ¿no? En muchos sectores. Pero hoy hay varias leyes laborales, un conjunto de leyes laborales, que con sus más y sus menos, en general,
garantiza mínimos marcos de resguardo a las familias trabajadoras ante una situación de desgracia, ¿no? Ante una enfermedad del trabajador, ante la muerte del trabajador, hay jubilación, hay reconocimiento de riesgos de trabajo, hay alguna pensión, hay licencia laboral si te enfermas. En esta época de la que estamos hablando, siglo XIX, nada de eso existía. Un trabajador cuando envejecía quedaba librado a su mala suerte, un trabajador si se enfermaba quedaba librado a su mala suerte, una familia obrera, si el padre proveedor, ¿no? En una época, en una sociedad machista como la que vivimos, moría o se enfermaba gravemente, quedaba librado a no recibir un salario. Bueno, eran situaciones realmente trágicas que el Estado se desinteresaba totalmente, lo vivía como un problema de mercado, ¿no? La idea del libre juego de mercado, en definitiva, es esta idea tan brutal, ¿no? Defender el libre juego de mercado y defender una sociedad como la que estoy describiendo, donde, bueno, si un obrero se enferma, hay que tratarlo simplemente como una mercancía defectuosa, ¿sí? Una mercancía defectuosa, si ustedes van al mercado y ven un suéter que está agujereado, no lo compran. Y seguramente el propietario del comercio donde tiene ese suéter agujereado lo va a terminar tirando o vendiendo muy barato, casi regalándolo para sacárselo encima. Bueno, la lógica del libre mercado es esa, aplicada también a una mercancía como la fuerza de trabajo que tiene el problema, el dilema de que está envasada, para decirlo de alguna manera, en una persona, en un cuerpo humano, en una persona que sueña, que vive, que ama, que tiene una familia. Arman mutuales, arman luego sindicatos, que entonces ya pasan de ayudarse mutuamente a, además de ayudarse mutuamente, darse cuenta que tienen que luchar unidos, reclamar unidos contra alguien. ¿Contra quién? Contra el patrón o contra el Estado o en general contra ambos. ¿Reclamar qué? Mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida, menores horas de trabajo, ¿sí? Muchos reclamos de este tipo. Y luego también organizan organización política. La Asociación Internacional de los Trabajadores es, en cierto punto, el primer indicio de una organización política de la clase obrera en Argentina, hacia 1870. Años después se va a conformar el Partido Socialista, luego el Partido Comunista y luego toda una serie de otros partidos políticos que intentan representar a la clase obrera y a los intereses específicos de la clase obrera. Entonces, acá aparece un primer dato de enorme interés para discutir con las versiones más tradicionales que piensan que el movimiento obrero surge con el advenimiento del peronismo. Estamos viendo que ya para mediados del siglo XIX, si quieren para fines de la década de 1850, están claramente apareciendo, emergiendo los primeros rasgos de organización de ese naciente movimiento obrero, y ya vamos a seguir viendo que para inicios del siglo XX esa clase obrera organizada, ese movimiento obrero activo, va a ser un sujeto político fundamental ya para inicios del siglo XX, repito, de la dinámica política argentina. En esta etapa que estamos viendo en esta clase todavía es un sujeto que se está armando y que es débil. A inicios del siglo XX ya va a estar conformado como tal y ya va a tener una fortaleza importante, fortaleza que se va a profundizar en los años siguientes y que justamente se va a expresar en gran medida en un proceso como el del surgimiento del peronismo. Ya llegaremos a esas etapas. Bueno, luego Falcón se concentra mucho en el tema de la inmigración, ¿no? Justamente porque su mirada, una mirada muy tradicional también sobre el movimiento obrero, también yo creo que muy discutible, piensa que el movimiento obrero fundamentalmente se explica por la llegada de migrantes europeos, casi dando a suponer que si no hubiese existido esa migración europea,
los trabajadores de origen criollo o los trabajadores de origen negro no hubiesen motorizado estos procesos de autoorganización. Yo también creo que hay que poner en cuestión esa mirada, ¿sí? Y que Falcón casi que la naturaliza. De hecho, hay toda una parte del texto de Falcón que supuestamente es sobre los trabajadores, sobre el movimiento obrero, que se quedan a analizar la inmigración, que va analizando. Para mí igual es un texto interesante, de hecho por eso es uno de los textos que elegí, porque es un texto que como le da tanta importancia a la inmigración, me solucionaba en un solo texto mostrar cómo se empieza a conformar la clase obrera, el movimiento obrero en Argentina, y cómo se desarrolla ese enorme proceso migratorio que transforma la realidad social, política, urbana, porque empieza a concentrarse urbanamente la población en esas grandes ciudades, porque además de esos obreros que llegaban queriendo ir a trabajar la tierra y con el sueño de tener su propia tierra, cuando llegan a Argentina se encuentran con que tienen cerrados los canales para acceder a la tierra. ¿Por qué? Porque la enorme extensión de tierra ya se lo quedó y se la repartió la oligarquía en latifundios que por el tipo de producción que se pone en marcha no necesita mucha mano de obra. Es más, tener mucha mano de obra, tener mucha gente en el campo molesta más que colabora. El tipo de producción que se pone en marcha necesita mano de obra solo en algunos momentos muy coyunturales. Luego, tener esa fuerza de trabajo de forma permanente en el campo obligaba a los terratenientes a darles de comer, ¿sí? A garantizarles la supervivencia, si no iban a tener conflictos sociales. Entonces, de hecho, los terratenientes en general evitan que esa población llegue a las zonas rurales, aboga, impulsa la concentración de esa población en las zonas urbanas y que en todo caso haya un contingente de esa población urbana que trabaje como trabajador golondrina yendo a los trabajos ocasionales rurales, ¿sí? Bueno, no me voy a ir en todos los datos muy específicos de migración que va mostrando. Si quieren identificar algo, obviamente lo podemos encarar, pero va mostrando los distintos agrupamientos, muestra también la importancia que tenía cada colectivo cultural, nacional que llegaba a Argentina y cómo muchos de esos colectivos se agrupaban justamente en términos de su origen nacional, ¿sí? Y esos orígenes nacionales van a ser también muy importantes en algunos casos en los procesos de organización del movimiento obrero, porque algunos de esos trabajadores organizan sus primeras mutuales a partir de su origen nacional o étnico, ¿sí? Por ejemplo, los trabajadores catalanes organizaban una mutual catalana, o los trabajadores gallegos organizaban una mutual gallega, algo así, ¿sí? Además de que quizás podían participar en otra mutual porque además de ser gallegos y de unirse en un punto como gallegos, eran herreros y entonces se unían también con los otros herreros, sean o no de su mismo origen nacional, ¿sí? Para Falcón entonces un año clave es 1855. Él va a decir que ahí se unen varios elementos, empiezan varias particularidades. Una es la inmigración sistemática, otra es la ampliación del mercado de trabajo y otra es la aparición de las primeras organizaciones mutualistas de los trabajadores, ¿sí? Repasa luego algunos datos censales, especialmente, bueno, de los primeros censos que se están realizando en estos años, y va mostrando cómo se empieza a dar una modificación de la organización técnica y social del trabajo, donde empiezan a aparecer muchos trabajadores sin oficio, donde por lo tanto empieza a haber un trabajo que no solo ya es el viejo trabajo artesanal de oficio,
sino que empiezan a tomar rasgos de trabajo industrial, ¿sí? Empiezan a haber grandes establecimientos laborales donde se concentraban trabajadores que en muchos casos justamente no tenían oficio. La, la primera sociedad mutual estructurada, organizada como tal, que se crea es la Sociedad Tipográfica Bonaerense. Se crea el 25 de mayo de 1857. Fíjense, justamente el objetivo era auxiliar a los miembros enfermos o imposibilitados de trabajar y obtener que los obreros estén siempre remunerados. Los tipógrafos, hoy diríamos los gráficos, en general fueron parte de los trabajadores que casi siempre estuvieron entre los primeros que se organizaban. Yo acá, si estuviésemos en clase, les preguntaría por qué les parece y podríamos estar viendo si responden adecuadamente o no. Se los digo desde ya. Los tipógrafos tenían dos cuestiones importantes. Una era un conocimiento cultural más elevado que la media de los otros trabajadores. Los tipógrafos eran los que trabajaban justamente en editar, en imprimir periódicos o publicaciones o libros, por lo tanto tenían que saber leer. Esa capacidad de saber leer los acercaba de una forma, digamos, más fácil, más directa, al conocimiento de sus derechos, al conocimiento de experiencias organizativas en otros países, en otros lugares, a experiencias de lucha, a derechos que tenían en otros lugares. Esta es una cuestión muy importante para los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, si uno sabe que en la fábrica de enfrente les reconocen un derecho que a vos no te reconocen, es mucho más probable que vayas a reclamar ese derecho, ¿sí? Bueno, los tipógrafos tenían ese conocimiento cultural en una época en que la enorme mayoría de los trabajadores no estaban alfabetizados, no sabían leer y escribir. Más aún en un país donde la enorme mayoría de los trabajadores eran de origen extranjero. Pero muchos de los trabajadores directamente no sabían hablar castellano o no sabían hablarlo bien, menos aún sabían leerlo y escribirlo, ¿sí? Y el otro dato que tenían, el otro elemento que los hacía poderosos a los tipógrafos era que tenían un oficio. Era un conocimiento especializado, complejo, que entonces les daba un poder importante. Bueno, ¿por qué? Porque si uno depende de tener trabajadores capacitados en un oficio, por eso los patrones en general van tratando de que los oficios desaparezcan, porque si no, el patrón depende mucho del trabajador con oficio. O sea, no puede despedirte si vos reclamás mejor salario y agarrar otro trabajador, porque no es fácil conseguir un trabajador que tenga el conocimiento que vos tenés. Entonces, tener un oficio, tener un conocimiento específico de cómo se hace el trabajo y que el trabajo dependa de tu oficio, que no dependa de apretar un botón en una máquina o bajar una palanquita en una máquina y que la máquina haga todo o casi todo, te da un poder muy importante que no todos los trabajadores tenían y que sí tenían los tipógrafos. Otro sector importante y que casi en todo el mundo, esto siempre es muy interesante, y ha habido muchas discusiones sobre el por qué en todo el mundo los zapateros eran un sector muy organizado y muy luchador. Otro sector eran los panaderos y así, ¿no? Los panaderos, bueno, siempre me gusta contar la historia muy brevemente. Vieron, para ver el poder y el peso que tuvo la clase obrera organizada en Argentina desde el inicio de su historia. Los panaderos especialmente eran de origen anarquista. O sea, el anarquismo tuvo mucho peso entre los panaderos, para decirlo mejor. Y una de las líneas de combate de los anarquistas, una de las líneas de organización, era en algunos casos hacer acciones de tipo violento, en una época en que la sociedad era muy violenta. Yo les digo, realmente era una época en que muchas de las huelgas que hacían los trabajadores por reclamos que hoy serían básicos, no sé, trabajar menos de 2 horas por día, tener derecho a una indemnización si te echan, bueno, cosas que hoy son derechos reconocidos, en esta época terminaban en huelgas muy duras, con muchos enfrentamientos y donde muchas veces los obreros eran asesinados
porque además la policía cuando reprimía directamente a balazos o a sablazos. ¿Sí? Bueno, en ese marco, estos anarquistas, algún sector de los anarquistas, recurría a acciones violentas, y por eso hay muchas acciones violentas y a un discurso muy anticlerical, ¿no? Que estaba muy en contra de la iglesia, del poder de la iglesia. Era una época también donde la iglesia todavía tenía un poder concreto muy importante, ¿sí? Y entonces estos anarquistas se solían burlar de esos sectores, utilizaban su poder dentro del trabajo para burlarse de esos poderes que los enfrentaban, el poder del Estado, la policía y la iglesia, y entre otras cosas lo hicieron a partir de ponerles nombres satíricos a las facturas, ¿no? Y así es que surgen facturas como el vigilante, eh, las bolas de fraile, el suspiro de monja, el cañoncito, las bombas de crema, y podríamos seguir, ¿sí? Si estuviésemos en clase, esto sería mucho más lindo. En general se nos ocurren algunas otras, vamos pensando nombres y demás, pero son las realidades de cómo tenemos que dar las clases en estos momentos. Bueno, no me quiero ir demasiado y hacerla demasiado extensa. Es un texto que tiene su duración importante, que justamente lo que va haciendo es un repaso sistemático sobre las formas de organización que van tomando. Analiza en particular el caso de Rosario. Rosario es una ciudad que se desarrolla muy fuertemente en estos años, son los años en los que se denomina a Rosario como la Chicago Argentina, porque tiene un desarrollo industrial muy importante. Analiza también en forma particular a Córdoba, los trabajadores y los desarrollos mutualistas en Córdoba, y en definitiva lo que él termina afirmando es que las condiciones de los trabajadores de esas tres ciudades descritas, las tres ciudades más importantes de la época en Argentina, presentaban diferencias, aunque en lo fundamental se unían en situaciones de similitud en un momento de despegue de la economía argentina. Bueno, vamos a cortarlo acá este video y vamos a grabar uno más con el texto de Julio Besutti.